¿Cuál es el secreto del buen desempeño de las Fuerzas Armadas ucranianas? Al margen de los grandes suministros de armas y de fondos, ¿qué grado de implicación tiene Washington en los éxitos ucranianos sobre Rusia? ¿Es determinante la información de inteligencia proporcionada por Occidente a Ucrania? Vamos a analizarlo. Soy David y esto es Chrome. Dentro vídeo. Durante la Guerra Fría y a lo largo de la historia reciente, las dos superpotencias han jugado un juego sucio de actores interpuestos, nunca enfrentándose directamente en el campo de batalla, pero sí intentando desgastar a los gobiernos de los respectivos países. Tenemos casos como el apoyo de Estados Unidos a los mujahidines proporcionando información, armamento y suministros durante la invasión soviética en Afganistán. Rusia, en aquel momento la Unión Soviética, hizo lo propio con sus rivales occidentales. Recordemos algunos ejemplos como la Guerra de las Malvinas. Moscú proporcionó información a Buenos Aires sobre las posiciones de la flota británica en el Atlántico Sur, mediante sus satélites en órbita, que en aquel momento no eran en tiempo real debido a las limitaciones tecnológicas del momento. Tenemos otros ejemplos, quizá el más mítico sea el asesoramiento y rearme del Vietcong durante la Guerra de Vietnam. Estos son solo algunos de los ejemplos contemporáneos clásicos de un juego peligroso entre Estados Unidos, sus socios y la entonces Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Pero esta pasada década hemos vivido, siempre de forma limitada, tráfico de información, apoyos o desgaste como puede verse en el caso sirio, iraquí o afgano, o la propia guerra del Donbass. Vamos a situarnos ahora en la continuación de la misma en 2022. No hace falta ser un refutado analista para saber que Estados Unidos está proporcionando una cantidad ingente de información a Kiev y que probablemente esta información precisa ha sido ya elaborada desde los laboratorios de la inteligencia occidental. Este flujo apabullante de información vital para el devenir de la guerra ha logrado ya proporcionar diversos éxitos a las Fuerzas Armadas ucranianas, como son la eliminación de no menos de 8 generales rusos, el hundimiento del buque insignia de la flota rusa en el Mar Negro, el Moscú, que por cierto ya se ha reconocido por parte de las autoridades estadounidenses que se está compartiendo información marítima con Ucrania, por si alguien todavía lo dudaba, o el ataque hace unos días del cuartel general donde se había reunido el jefe del Estado Mayor ruso Valery Gerasimov, con la oficialidad al mando de las operaciones en el Frente Norte, entre otros. ¿Pero qué es lo que parece que sucedió el pasado 1 de mayo? Pues que medios y portales ucranianos daban a conocer una noticia sorprendente. Fue Anton Gerashenko, asesor del Ministerio del Interior de Ucrania, quien desvelaba en Telegram que las fuerzas ucranianas habían atacado mediante artillería de cohetes una reunión de la cúpula militar rusa en las proximidades de Izium, en Kharkov, localidad que está siendo el eje de las operaciones en el Frente Norte. Según el asesor ucraniano, un gran número de altos oficiales falleció en el ataque. Es más, el jefe del Estado Mayor ruso, Gerasimov, había sido herido por la acción de la metralla aunque su vida no corría peligro. Esta noticia fue tomada con extrema cautela por los medios especializados e internacionales debido al alto número de fakes, cuando no desinformación, que se lanzan también desde el bando ucraniano. Pero los medios de comunicación generalistas que beben de estas fuentes ucras anunciaron hasta 200 soldados y oficiales rusos fallecidos en el ataque, incluido un general. Horas después se fue disipando la niebla y se ha ido conociendo la verdad a cuentagotas. Es cierto que se produjo el ataque a las instalaciones de una escuela que se estaba utilizando como centro de mando y coordinación de las operaciones rusas en el Frente Norte. También parece ser cierto que Gerasimov visitó las instalaciones, pero unas horas antes, concretamente unas 2. En ningún momento peligró su vida, según confirmó el Pentágono. El jefe del Estado Mayor ruso no escapó de la muerte por los pelos como se había dicho. Simplemente no estaba en ese momento. Pero todo esto no es de mérito ni de la buena información recopilada, ni de la acción ucraniana
que sí que consiguió la eliminación del centro de mando y decenas de bajas entre tropa y oficiales rusos. Desconocemos los números exactos. Lo que ya se ha confirmado también, según un informe interno, es que la inteligencia estadounidense ha proporcionado los datos necesarios para atacar a no menos de 12 generales rusos según fuentes ucranianas, entre 8 y 10 para el resto de medios OSINT. Aunque Estados Unidos lo niega, no confirma el número de bajas ni el grado de implicación en las mismas de forma prudente, para no soliviantar al Kremlin. La administración Biden y algunos países de la OTAN están llevando a cabo un ingente esfuerzo para proporcionar a Kiev todo tipo de inteligencia. Todas las unidades rusas en Ucrania y fuera de ella son monitorizadas en tiempo real. Se están proporcionando escuchas de todo tipo, comunicaciones internas, localización de objetivos de alto valor, inteligencia de señales, localización de las tropas rusas en el frente y sus movimientos, evaluación del estado y situación operacional, emplazamientos críticos, cuarteles generales móviles rusos, convoyes de suministros e incluso se está hablando de información real del plan de operaciones ruso para la ofensiva del Donbass. Toda esta ingente cantidad de datos hay que combinarlo con la información sobre el terreno que proporciona la inteligencia ucraniana y no es tarea nada fácil. Hay muchos aciertos, pero presumiblemente habrán habido decenas, por no decir centenares de errores y oportunidades perdidas de asestar grandes golpes a Moscú durante estos 75 días de guerra. Parece obvio también que este intercambio de inteligencia se venía produciendo desde hacía meses. Recordemos las críticas que recibió la inteligencia estadounidense antes del 24 de febrero. Algunos analistas incluso se mofaban de las precisas informaciones en entrevistas y programas de televisión, hasta que la realidad y la soberbia les ha barrido completamente. Desde la administración estadounidense se es reticente a evaluar el impacto de la ayuda norteamericana, pero obviamente es demoledora, aunque se pretenda minimizar por miedo a una posible escalada. Siempre se señala que la información que se proporciona a Ucrania es para defenderse de la agresión rusa. No olvidemos tampoco la importancia de la inteligencia que proporcionan otros países de la OTAN, de la que no se habla pero que es clave, como puede ser la de Reino Unido o Polonia. Los vuelos ISR o de reconocimiento y espionaje sobre la frontera rusa, Bielorrusia, Mar Negro y Ucrania de Estados Unidos y del resto de aliados de la OTAN son la columna vertebral de toda esta montaña de información. Las líneas de colores de esta imagen señalan las trayectorias de los aviones de reconocimiento que portan el transpondedor activado, pudiendo ser chequeados de forma pública por los distintos portales que se dedican a estos menesteres. Es muy plausible que se estén produciendo vuelos secretos de aeronaves clasificadas no tripuladas que no son reconocidos públicamente y que con toda probabilidad sobrevuelan el territorio ucraniano con el riesgo que puede conllevar en caso de derribo y recuperación de los restos por parte de Rusia. Aviones como los RC-135 AWACS, E-8C Joint Stars o los no tripulados como los Global Hawk, entre otros muchos de diferentes países, son los verdaderos protagonistas de este conflicto. Sin ellos, la guerra que se está librando sería muy diferente. No olvidemos ni mucho menos las capacidades de los satélites norteamericanos y aliados en órbita, que están proveyendo de la mayoría de la información de inteligencia a Kiev. Cualquier movimiento de tropas rusas es monitoreado en tiempo real por estos aparatos que proporcionan a las fuerzas ucranianas la total conciencia situacional de las operaciones. Esta ventaja frente a Moscú es abrumadora, contrarrestando las inmensas capacidades rusas frente a unos medios mucho más modestos. Es una de las causas de la no consecución o ralentización de sus objetivos en Ucrania. El subestimado ejército ucraniano ha dispuesto hasta ahora de información sin precedentes, una de las claves del éxito sin duda. Hay que recordar que hace solo 2 meses se calculaban las horas que el ejército ucraniano aguantaría sin desmoronarse. Ahora planta cara de tú a tú con sus limitaciones, pero que incluso cabe la posibilidad de que puedan ganar esta guerra. No solo la información es o ha sido la clave del éxito del ejército ucraniano. Si la información no se canaliza de forma conveniente y no se disponen de los medios o las capacidades necesarias, de poco puede servir. La libertad de decisión de sus suboficiales sobre el terreno, sus equipos tecnológicos y armamento de última generación,
la ventaja también que suponen las comunicaciones y la conciencia situacional en tiempo real contrasta con la carencia de suboficiales del ejército ruso y su rígida doctrina, así como cadena de mando heredada de tiempos pretéritos. Ejemplos de la importancia de disponer de esta información en tiempo real son, por ejemplo, el ataque al crucero Moscú o el aviso del asalto aerotransportado al aeropuerto de Kiev-Vostomel, en el que las fuerzas de las VDB rusas no pudieron hacerse con el control del mismo hasta pasadas unas horas. Recordemos la cantidad de detenidos durante esas primeras 48-72 horas en las que los saboteadores y miembros del FSB escapaban a sus anchas por las calles de la capital ucraniana. Algunos ya no recuerdan a los blindados rusos circulando por las calles de la capital ucraniana alegremente. La información estadounidense sobre el plan ruso puso sobre aviso al gobierno legítimo ucro, generando un tiempo preciso para que Zelensky y su Estado Mayor consiguieran reorganizar el caos después del ataque sorpresa y posterior intento de tomar la capital. Sin duda, esta operación y el posterior asalto a Kiev ha sido probablemente el momento más crítico que ha cambiado completamente el devenir de la historia de esta guerra y que se analizará sobradamente en un futuro. Las últimas informaciones de inteligencia a la hora de realizar este vídeo afirman que Rusia padece todavía de serias deficiencias en coordinación táctica. Las tropas enviadas por Moscú están avanzando muy lentamente. El objetivo es concretar geográficamente su fuerza de combate, acortando las líneas de suministro y simplificando el mando y control. Incluso en estas últimas horas, se ha anunciado una contraofensiva ucra en vista de la pérdida de fuerza de la embestida rusa en todos sus ejes de ataque. Pero no todo son buenas noticias para Kiev. Desde hace unos días, Moscú está lanzando una serie de ataques a las infraestructuras ferroviarias ucranianas que están alcanzando más de una treintena de objetivos a lo largo de todo el territorio del país. Los misiles de cruceros rusos han destruido el importante puente de Amur por el que circulaban los convoyes de material occidental hacia el este del país, que sin duda van a poner en aprietos a la logística ucraniana. Se están destruyendo objetivos críticos, depósitos de combustible, almacenes, centros de reparación de maquinaria pesada, centros de producción y nudos de comunicaciones de forma sistemática, en lo que parecen decisiones acertadas por parte de Rusia, que ya están influyendo en la ralentización de la operatividad de las fuerzas ucranianas. ¿Llegarán a tiempo estos ataques después de 75 días de guerra? Se han lanzado ya más de 2.000 misiles de todo tipo y se habrían producido unas 2.700 incursiones de aviones de combate rusos en cielos ucranianos. También se señala que la región prorrusa de Transnistria no representa una amenaza importante, aunque sigue siendo un factor de desestabilización de la región. A partir del día 9 de mayo, Día de la Victoria, se va a aclarar un poco más hacia dónde discurre este conflicto. Vamos a ver si hay una movilización general o seguimos en la línea de los objetivos limitados. Personalmente, creo que todo apunta a que el conflicto se va a prolongar en el tiempo hasta tranquilamente septiembre. Ahora mismo a Zelensky no le interesa firmar un acuerdo de alto el fuego. Lo que necesita es tiempo para que poco a poco vayan entrando en servicio todo ese armamento occidental que se está proporcionando. Necesita tiempo para poner la maquinaria a punto para la guerra y le está llegando material en cantidades astronómicas. Incluso si Occidente le presionara para firmar un alto el fuego, Kiev se podría plantear estar a contracorriente durante el tiempo que le durasen los suministros que tiene en su poder. El país está ya prácticamente destruido en cuanto a infraestructuras, poco queda por salvar. Tiene el apoyo de momento de sus socios occidentales y del primo de Zumosol o Estados Unidos. ¿Para qué va a buscar un acercamiento o una renuncia a sus posiciones si el ejército ruso está perdiendo fuelle en la ofensiva del Donbass? Por sus últimas declaraciones, no quiere ni oír hablar del estatus de Crimea. Al que le interesa ir cerrando etapas es a Putin y pienso que no le van a dejar. Sin movilización total, está prácticamente agotada la capacidad rusa para poder mantener una ofensiva realista. Es probable que se posicione de forma defensiva a esperar a las acometidas ucranianas. Pero me puedo equivocar, es la impresión que tengo sobre el devenir de la guerra.
Creo que va a haber guerra hasta pasado el verano. Espero equivocarme. Amigos, si queréis ayudar al canal a sobrevivir en esta jungla, os dejo el enlace a Patreon para que contribuyáis con vuestra aportación al proyecto. Ya sabéis que intento subir 2 vídeos a la semana o un vídeo y un directo más o menos para que podáis disponer de contenido regular. La verdad es que me gustaría poder ir haciendo más directos con buenos invitados. Gracias a todos, like al vídeo y nos vemos en unos días. Tened mucho cuidado ahí fuera. Adiós.